Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de Summa Causae, Territorialidades, Derechos y Naturales. En esta ocasión vamos a hablar acerca del cambio climático en el Ecuador. ¿Qué abordaremos en esta clase? Lo primero que haremos es un análisis acerca de las investigaciones que existen en el país acerca del cambio climático. Pasado esto, hablaremos de algunos casos emblemáticos, por ejemplo, en la provincia de Manabí, que es de la costa, sobre los efectos del cambio climático. Muy bien, con este antecedente hagamos una primera revisión. Si nosotros ingresamos a Google Académico y buscamos específicamente cambio climático en Ecuador, nosotros encontramos que se hallan 232 trabajos o 232 resultados de investigaciones subidas a esta plataforma respecto específicamente del cambio climático. Entre estas vamos a analizar algunos de los conceptos, mejor dicho, algunas de las conclusiones que las y los investigadores que vamos a analizar sacan al respecto. La primera que vamos a hablar es una de la Universidad de Manabí que se llama Percepción al cambio climático en el sector apicultor y agrícola de la comunidad de Quimis de Jipijapa. Tomemos en cuenta que en el ámbito de la apicultura, uno de los efectos más importantes en el caso del uso de pesticidas en el mundo es la pérdida de las abejas, siendo que las abejas son los insectos más importantes que existen al momento. Algunas páginas especializadas los llaman el ser vivo más importante que existe por la enorme capacidad que tienen de polinizar. Entonces, en este sentido, esta investigación realizada en el 2018 concluye lo siguiente. Por un lado, nos dice que el sector apicultor y agrícola de Quimis percibe que el cambio climático es una realidad, ¿cierto? ¿En qué? Primero, en el aumento de la temperatura y la disminución de la precipitación. Si nosotros tomamos esto y vamos a ver las siguientes investigaciones, nos vamos a dar cuenta que son dos fenómenos que se están presentando. Por un lado es el aumento de las temperaturas y por otro lado la escasez de agua. Una sequía cada vez más severa y la desaparición de la fauna silvestre en la zona y una reducción de las fuentes de agua es lo que indica esta investigación. Además, nos dice que el análisis de la línea de la tendencia de la temperatura muestra un incremento, mientras que las precipitaciones varían dependiendo de la localidad. Aquí encontramos una primera conclusión. Otra investigación está realizada en la Sierra, en la Universidad Técnica de Cotopaxi, que se llama Análisis del comportamiento de las precipitaciones y temperaturas según los registros meteorológicos de la estación Rumipamba en los últimos 30 años. Esta publicación hecha en el año 2022 nos dice que, por un lado, que la evaluación de los cambios de temperatura en el periodo desde 1990 a 1919 varía en 1.9 grados, ¿ya? Con respecto en el año de la pandemia, es decir, el año 2020. Es el año 2020 con el que se está haciendo comparación. Entonces, entre el año 2020 y los 30 años anteriores a este año, hay una variación de 1.9 grados centígrados. También nos habla de una diferencia de 29.4 milímetros de promedio mensual de lluvia menor entre el promedio de 1990 a 1919 y el año 2020. Es decir, que en el año 2020 se encontró casi 30 milímetros de lluvia menos que en los 30 años anteriores. Además nos dice que en el año 2020 dio como resultado el mapa de isotermas que permitió determinar el promedio de 13 grados acumulado mensual versus 11.2 grados del promedio acumulado mensual de un periodo de 30 años. Es decir, que durante 30 años el promedio era de 11.2 grados centígrados, pero en el año 2020 el promedio fue de 13 grados. Prácticamente estamos hablando de 1.8 grados. Y finalmente nos dice que al hacer las comparaciones entre los años 1990, los 30 años comprendidos entre 1990 y 2019 y el año 2020, se aprecia un inminente descenso de la precipitación en el área aledaña a la estación meteorológica Rumipamba. Eso es lo que encontramos. Continuemos. Hay otra investigación muy importante. Recordemos que nosotros revisábamos en la clase anterior que algunos de los factores que fomentan el cambio climático es la ganadería, de manera, sobre todo la ganadería estabulada, que es más común en los países más desarrollados, pero sin embargo nuestra ganadería también
aporta al cambio climático por la producción de metano de las reses. En este caso, hay esta investigación que es del año 2021 que se llama Impacto del cambio climático en la ganadería, implicaciones fisiológicas y ambientales. Aquí el investigador dice varias cosas. Primero, me voy a permitir leer toda esta sección y finalmente esta conclusión. Dice él que es inevitable pensar que el cambio climático es una realidad a pesar de existir detractores de su existencia en el mundo de la ciencia. En el Ecuador se analiza esta posibilidad desde hace más de 2 décadas. Los cambios en el clima traen consigo a su vez alteraciones en los ecosistemas y obligan a sus habitantes, es decir, también a la fauna y a la flora de estas regiones, a producir variaciones fisiológicas que les permitan adaptarse. Para los técnicos en el área productiva, frente a estos cambios, es imposible no preguntarse qué le está sucediendo a una de las fuentes más importantes dentro del programa de seguridad alimentaria que tiene un país, es decir, la ganadería. Esto significa que desde el punto de vista de la ganadería se percibe, por supuesto, que hay cambios en el clima y que hay la necesidad de adaptarse y se preguntan ellos qué se puede hacer. Quiero leer también esta conclusión. Dice, en un trabajo realizado en el año 2020 en la Universidad de Iquiam del Ecuador, se analizó la percepción de pequeños ganaderos de 4 comunidades de la zona andina del Ecuador, concluyendo que un 60% de ellos no tiene conocimiento sobre el cambio climático, pero el 70% perciben que el clima en su tierra ha cambiado en los últimos años. Esto significa que 7 de cada 10 personas que trabajan en la producción agropecuaria en la zona de estudio, 7 de cada 10 perciben que hay cambios en el clima. Muy bien. Hay otra investigación que también es importante mirarla, y es esta investigación del año 2021, en donde nos habla de los cambios en patrones de precipitación y temperatura en el Ecuador en la región costa. Esta investigación nos dice lo siguiente. Primero, uno de los cuadros más importantes que nos refleja esta investigación es este cuadro de alteraciones. Estas son las estaciones de las cuales estaciones meteorológicas de las cuales ellos hacen referencia. Encontramos aquí y encontramos que aquí estamos hablando de la temperatura. Los cambios, lo que registran estas estaciones son las variaciones de temperatura y estas son las variaciones de pluviosidad o lluvia, ¿no? Estamos hablando de que estos son los cambios en la lluvia y estos son los cambios de la temperatura. Miremos lo que dicen las conclusiones. Primero dice que la gran mayoría de escenarios propuestos a nivel mundial se basan en modelos globales que cubren extensiones de territorio y escalas temporales muy grandes, pero que en el Ecuador las investigaciones son muy limitadas. Por otro lado, nos dice que habiendo obtenido, así como punto de partida, las tendencias lineales que indican que efectivamente existe una variabilidad del clima en las últimas décadas, sin embargo, este tipo de estudio resulta limitado, por lo cual es necesario tomar en cuenta otros factores que nos permiten caracterizar estas tendencias de manera exacta. Lo que nos está diciendo es que la investigación en el Ecuador al respecto es limitada. Bueno, sobre esto debo mencionar algunas cosas. Por supuesto, existe en el Ecuador la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que lo veremos en el tema de gobernanza, y este tipo de estrategia es una estrategia institucional que viene desde el Ministerio del Ambiente, Agua y Adaptación Climática, el MATE, o Transformación Ecológica, o Transición Ecológica, perdón, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el MATE. Y esta estrategia involucra tanto al Estado como a los gobiernos locales y también a los productores y productoras, pero por supuesto también involucra a las y los ciudadanos de las ciudades. Sin embargo, pensando en lo que dice esta investigación de que este documento, que las investigaciones todavía son muy limitadas, pues analicemos estas investigaciones que nos dice este estudio. Para eso vamos a irnos a COBUEC, que es el Repositorio Nacional de Investigaciones, y nos dice lo siguiente. Primero, en COBUEC, o la Red de Bibliotecas del Ecuador, el Consorcio de Red de Bibliotecas del Ecuador, en este consorcio reposan 214.795 trabajos de investigación.
Trabajos de investigación, estamos hablando de tesis de grado, tesis de maestría, tesis doctorales y documentos de investigación de otro tipo de entidades. Entiendes, entidades del Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas y otro tipo de entidades, como vemos aquí, CENESID, INIAP y otros más. Entonces, decimos que en total en el Ecuador existen 214.795 trabajos de investigación. Esa es la investigación de todos los temas, no solamente de tema ambiental, sino de todos los temas. Sin embargo, cuando nosotros buscamos el tema de cambio climático y ponemos cambio climático en el buscador, nos habla de que existen en el Ecuador 542 trabajos de investigación específicos sobre cambio climático. Esto significa el 0,25% total de los trabajos de investigación. Ahora, por supuesto que sería interesante revisar eh, la periodicidad, porque sobre cambio climático estamos hablando quizá las dos últimas décadas, y aquí se recogen trabajos desde el año 1900. Entonces, es interesante mirar esto, pero al final hay el 0,25% de la investigación en el Ecuador es sobre este tema, cuando lo que enfrentaremos nosotros al respecto del cambio climático es algo sencillamente muy importante y que va a tener un altísimo impacto no solamente en nosotros, sino en las generaciones futuras. Algo que también es importante indicar aquí es que de estos 542 trabajos de investigación al respecto del cambio climático, aquí nosotros vemos cuál es el nivel de investigación. Vemos que la mayoría son tesis de pregrado, artículos científicos, tesis de maestría, documentos, exámenes conclusivos, libros, revistas, informes, y no encuentro tesis de maestría y no encuentro doctorados. En todo caso, aquí vemos también la distribución de la investigación y cuál es el nivel de la investigación que existe. Ustedes, por supuesto, coincidirán conmigo que no es lo mismo hacer una tesis de maestría o una tesis de doctorado que hacer una tesis de pregrado en el tema de la profundidad de la investigación. Entonces, aquí también miramos que si bien existe investigación al respecto, casi la tercera parte, bueno, sí, un poco la mitad y un poquito más de esta cantidad de investigaciones son a nivel de pregrado, pero necesitamos más profundidad al respecto. Muy bien, dicho esto, vamos a hablar acerca del cambio climático en Manabí. ¿Qué es lo que vamos, ¿Por qué he escogido Manabí? Porque el cambio climático lo analizaremos por regiones y será parte de nuestra labor académica o de parte de su labor como estudiantes el analizar este tema. ¿Ya? Pero miremos entonces qué pasa en Manabí. En el año 2015, la revista Agrociencias ya publicó un estudio sobre el cambio y dinámica que tendría sobre la temperatura y el comportamiento del mar, el cambio climático en las costas de Manabí, que también se extrapola, por supuesto, a la, a la costa del Ecuador, ¿no es verdad? Y la capacidad de generar inundaciones o sequías de la cuenca del río Puerto Viejo, la cual es de los más importantes sistemas hidrológicos del Pacífico. Algunas de las características de la cuenca del Puerto Viejo son, en primer lugar, que cubre unas 210.000 hectáreas. En su territorio viven más de 600.000 personas que viven por sus lados. La principal actividad económica es la agricultura, pues el 50% de sus habitantes se dedican al área agrícola. En la cuenca del río Puerto Viejo, o la cuenca del río Puerto Viejo, abastece el agua para potabilización de los cantones Santa Ana, Puerto Viejo, Rocafuerte, 24 de Mayo, Olmedo, Jipijapa, Manta, Montecristi y Jaramillo, beneficiándose cerca del 52% de la población manabita, tanto en la agricultura, en el uso doméstico, la recreación y en el agua potabilizada. Cada año, esta cuenca aporta con 1.590 millones de metros cúbicos del agua al año y representa el 2% del agua dulce del Ecuador. Climáticamente, tiene muy marcados sus cambios estacionales por las épocas de lluvias, en la que se descarga el 77.3% del agua anual. Sus épocas de sequía y lluvias dependen básicamente de dos factores. Uno, el calentamiento del mar que la circunda y dos, la zona de convergencia intertropical. Se pronostica que desde la década de los años 70 del siglo anterior, la incidencia de la sequía y sus efectos va en aumento. Hay una investigación hecha en el 2010 de los investigadores Carvajal y Rodríguez que dice que desde 1988
han ocurrido 4 sequías en la provincia de Manabí. En el 2009 la sequía afectó a 37.450 hectáreas de maíz, 15.600 hectáreas de arroz, 750 hectáreas de maní, 210 hectáreas de melón, 90 hectáreas de pimiento, 16 hectáreas de pepino, 15 hectáreas de tomate, 80 hectáreas de sandía, 20 hectáreas de camote, 20 hectáreas de frijol y 254.900 hectáreas de pasto. Las pérdidas económicas alcanzarían la cifra de 262 millones en el sector agrícola sin tomar en cuenta el sector pecuario. En este caso, el mismo estudio describe los resultados de su investigación partiendo de la historia de las lluvias de la cuenca en el periodo entre 1971 y el año 2011. En este gráfico resume esta investigación en el que se pueden apreciar 5 puntos de referencia. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de referencia. El punto número 1 muestra la sequía normal de la zona. Si ustedes miran aquí, encontramos las sequías, ¿cierto? Estamos hablando de sequías normales. Punto número 1 muestra la sequía normal en la zona. El punto 2, la sequía suscitada entre los años 80 y 83, en la que durante 39 meses seguidos hubo una sequía severa en toda la cuenca, mientras que los puntos del 3 al 5 muestran el asentamiento de los periodos de sequía. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Es una visión de futuro. Lo que está sucediendo ahora en la costa de Manabí es que si bien esta era la sequía, nosotros tenemos lluvias pronunciadas como encontramos aquí, encontramos lluvias pronunciadas, mientras va pasando el tiempo vamos viendo el asentamiento de la sequía. Aquí tenemos unos cuantos meses de sequía y aquí tuvimos 39 meses de sequía, pero a continuación vemos espacios de sequía igual que no son tan fuertes como aquí, pero en los ciclos normales vemos mayor cantidad de meses de sequía y lluvias más pronunciadas. ¿Qué es lo que estamos aguardando? Lo que estamos aguardando es que cada vez en la costa del Ecuador, ahora estamos poniendo el ejemplo de Manabí, tengamos este gráfico, es decir, lluvias sumamente fuertes en poquísimo tiempo y sequías más pronunciadas. Pronunciadas me refiero no solamente a la cantidad de sequía, sino a la extensión de la sequía. Entonces, esto es lo que se espera en este caso. Ahora bien, en los últimos 8 años de la serie número 6, del punto número 6, estamos hablando de esto, en los últimos 8 años, se aprecia una sequía sostenida debido a la confluencia de otros factores añadidos al fenómeno de la niña, que son el resultado, del cambio climático, por supuesto, como son la actividad de los huracanes en el Caribe. Es decir, lo que pasa aquí en el Ecuador no solamente tiene que ver con lo que hacemos en el Ecuador, sino tiene que ver con la confluencia de estos elementos. Las actividades de los huracanes en el Caribe, la variación de las lluvias monzónicas en la India y el aumento de la presión atmosférica en el Pacífico Norte, ¿no? Como lo encontramos aquí. Entonces aquí nosotros decíamos lo normal que es el fenómeno del niño, pero a esto se está sumando otros temas a nivel global, desde lo que pasa en la India, desde lo que pasa en el Pacífico Norte, de lo que pasa en el Caribe y demás. Y todo esto confluye en el Ecuador, generando este cambio climático como hemos visto. En resumen, el resumen de estos resultados es que la cuenca del río Portoviejo va a prevalecer la condición seca y próxima de una sequía, lo que exige tanto autoridades como sus ciudadanos incluir el manejo de las aguas existentes, los flujos de las cuencas hidrográficas y el consumo de agua en la mira de las políticas públicas, la planificación territorial y las acciones de manejo local. Otra cuenca hidrográfica de gran importancia dentro de Manabí es la cuenca del río Chone. También sufre amenaza de sequía, ya que el 47.2% de la cuenca del río Chone tiene un nivel entre alto y máximo de ocurrencia de sequía, de acuerdo al PAC, al estudio del PAC en Ecuador, es decir, el estudio de la adaptación al cambio climático. La historia hídrica de la provincia de Manabí sugiere que el recurso de agua debe manejarse desde un constante criterio de escasez, como lo sugiere un estudio que se hizo ya en el año 2015. Pero esta no es una información nueva, pues ya en el año 1998 los investigadores Cáceres, Mejía y Ontaneda sostenían tras un análisis climático de 14 años que la inclinación de la curva de precipitaciones tiende a disminuir, en especial cuando se relaciona con eventos espaciados del fenómeno del Niño. Es decir, periodos de alta humedad siguen cada vez espacios de tiempos más secos.
Estos investigadores afirman que Puerto Viejo reporta un descenso del 36% en las lluvias de los 14 años de estudio. En la misma línea, los investigadores Campos, Banda, Sincheco y Gritzin en el año 2016 afirmaban que la vertiente hídrica del Pacífico a la que pertenece la provincia de Manabí tiene una disminución anual del 0,66%, lo que se traduce que cada ciudadano de la provincia, a cada año se le reducen 35 metros cúbicos de agua potenciales de uso. En este sentido, Carvajal y Rodríguez concluyen que las pérdidas ocasionadas por las inundaciones del 2008, comparadas con las pérdidas de sequía del 2009, muestran que esta última sobrepasa en una relación de 1 a 6 a las de inundaciones. Esta relación indica que los efectos de la sequía son más devastadores y ante los fenómenos climatológicos los finqueros no pueden adaptarse. ¿Qué significa? Que la sequía es 6 veces más dañina que una inundación. Eso es lo que nos indican estos investigadores. Miremos finalmente otra investigación que se realizó en el año 2014 en un estudio llamado Cambio y Variabilidad Climática Contemporáneos en la costa de Manabí. Ecuador midió 4 indicadores sobre el cambio climático en esta provincia, así como una proyección de los años a los años 2050 y al 2100. Los resultados fueron los siguientes. Miremos esto, el año 2020, 2050 y 2100. Lo que se espera, de acuerdo a la proyección, en lo que estamos mirando en la costa del Ecuador, particularmente en Manabí, que la temperatura ambiente en el 2020 ha variado en 0,07 grados. Esta es la variación existente al momento. Para el año 2050 se espera que aumente a 0,43, o sea, casi medio grado, y para el año 2100, 1,03 grados. La temperatura superficial del mar, de igual manera, tiene una variación parecida y se espera que el mar suba en el año 2100 casi 1 grado. Esto también es importantísimo, y es que el nivel del promedio del mar, o sea, lo que varía anualmente el mar en el año 2020 han sido 7 milímetros anuales. Para el año 2050 estamos hablando que el año 2050 van a variar 4 centímetros cada año, y para el año 2100 9,5 centímetros cada año. Es decir, que en 10 años, con esta medida en 10 años, será prácticamente 1 metro de subida del mar. Y la altura significativa del oleaje también, en el año 2020 la variación ya es de 9 centímetros cada año, para el año 2050 será medio metro cada año, y para el año 2100 la variabilidad o aumento del oleaje será de 1,26 metros cada año. En este sentido, es importante que nosotros caminemos en la prevención de inundaciones. Por otro lado, y no menos importante, en ese gráfico que observamos, muestra los otros extremos de los grandes incrementos en las lluvias que derivan en inundaciones, desbordes de ríos, destrucción de las líneas de comunicación y pérdidas humanas. Los sucesivos efectos del fenómeno del Niño que se analizaron en los años 72-73, en el año 76, 82 y 83, y finalmente el estudio en el año 97 y el año 98, generaron condiciones extremadamente húmedas de hasta 12 meses continuos, como los ocurridos en el año 97 y 98, que afectaron al 58% de la cuenca del río Puerto Viejo, en especial en las zonas más bajas y pobladas. Se calcula que las pérdidas económicas por las inundaciones entre los años 2007 y 2009 redujeron el PIB nacional del 5 al 3%, o sea, el aporte de Manabí se redujo del 3 al 5%. Una muestra de lo indicado se expresa en el análisis de vulnerabilidad a inundaciones de la parroquia Santa Ana de Vuelta Larga, publicado en el año 2019, en el que se indica que la zona tiene una vulnerabilidad del 55%. Esta vulnerabilidad está influenciada principalmente por 1. Los efectos del cambio climático que traen eventos extremos de inundaciones y sequía. La falta de preparación ante el riesgo por parte de sus habitantes y los gobiernos locales. Por las casas en mal estado y asentamiento en zonas de baja pendiente próximas al río. Por la disminución de la cobertura vegetal, deforestación y zonas de cultivo muy cercanas al río. Por la incorrecta disposición final de residuos sólidos que pueden obstruir el alcantarillado pluvial o los cauces de los ríos,
y por la localización de una infraestructura comercial en sectores dependientes de terreno baja y susceptible a la inundación. En respuesta a estos fenómenos y sucesos inevitables para toda la población, se han organizado procesos e instituciones de gobernanza de la gestión del agua y mitigación del cambio climático. En el título, en la clase siguiente, nosotros analizaremos esta estructura de gobernanza, estructura institucional y de la ciudadanía ambiental en el Ecuador, que son los esfuerzos nacionales, estructurados e institucionales alrededor del cambio climático. A continuación, les invito a que veamos este video. Hola, soy el profesor Néstor. Somos afortunados porque nuestra escuela está cerca de un río. Pero hace un tiempo atrás comenzamos a tener algunos problemas con el agua. Y todos los que formamos parte de la escuela y comunidad tuvimos que trabajar juntos en nuestra cuenca hidrográfica para solucionar el problema. Pero, ¿qué es una cuenca hidrográfica? La cuenca hidrográfica es el espacio geográfico delimitado por las aguas de los ríos provenientes de los deshielos de las cumbres nevadas de las montañas, que recorren un largo camino hasta llegar al mar o a un lago. Durante su recorrido, el agua es utilizada por las industrias, en los cultivos y crianza de animales, y por las poblaciones que se encuentran en las diferentes partes de la cuenca hidrográfica, la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. ¿Sabías que aunque las 2/3 partes de nuestro planeta es agua, solo el 2.5% es agua dulce, la disponible para el consumo humano? El agua es un recurso natural indispensable para la existencia de los seres vivos. Gracias a ella, tenemos una adecuada calidad de vida. Tiene valor ambiental, porque regula el clima y genera ecosistemas. Y también valor social, económico y cultural, porque permite la subsistencia del ser humano y contribuye al desarrollo sostenible. Sin embargo, la contaminación, el mal uso del agua y los efectos del cambio climático hacen que muchas personas no cuenten con ella en la cantidad y calidad necesaria para atender sus necesidades básicas. Por eso es necesario realizar una gestión integrada de los recursos hídricos. ¿Pero qué entendemos por gestión? Son las decisiones, estrategias y acciones que proponen y realizan las personas de manera individual u organizadas para influir en los procedimientos de los que hacen uso de los recursos, de tal manera que se asegure su sostenibilidad y disponibilidad para las futuras generaciones. Entonces, ¿qué es la gestión integrada de los recursos hídricos, GIR? La gestión integrada de los recursos hídricos es el proceso que promueve el desarrollo y manejo coordinado del agua, la tierra y otros recursos en la cuenca hidrográfica. Busca que los diferentes usos del agua estén relacionados con una misma visión, promoviendo la participación activa de cada uno de los usuarios del agua en la cuenca, asegurando la protección de las fuentes naturales de agua para brindarnos salud y bienestar, y a la vez que los sectores productivos puedan ofrecer oportunidades de desarrollo. En este proceso participativo e integrado, las mujeres tienen un rol importante en la provisión, manejo y protección del agua. En la escuela, implementamos proyectos educativos de reutilización del agua con apoyo de toda la comunidad educativa. En el Perú, la Autoridad Nacional del Agua tiene la responsabilidad de promover la gestión integrada de los recursos hídricos en las diferentes cuencas, coordinando su uso y aprovechamiento sostenible entre todos los sectores, incluyendo el sector educación. Recuerda, la gestión integrada de los recursos hídricos, GIR, beneficia a todos, articula los diferentes usos del recurso hídrico y promueve que todos participen activamente. Por ello, es importante trabajar la GIR desde la escuela. Te proponemos realizar con tus alumnos un mapa parlante de tu cuenca hidrográfica donde se identifiquen los principales ríos, glaciares, áreas naturales, instituciones, comunidades, empresas, etc. Y por grupos respondan las siguientes preguntas. ¿Qué problemas existen en nuestra cuenca hidrográfica?
¿Y qué acciones de gestión podemos realizar desde la escuela para contribuir a la solución del problema? También puedes visitar un área de la cuenca para trabajar de forma vivencial los elementos que has identificado en el mapa parlante.